Uno de los objetivos claros que debemos tener cada uno de nosotros es ser una nueva versión. Y no es que la versión que tengamos sea mala, no. Es que todos podemos ser mejor en nuestra vida. Y venimos hablando de ese camino en integridad, porque para Dios es muy importante que nosotros seamos íntegros. Y por eso, ¿qué conciencia tenemos? Porque todos somos conscientes de las cosas, pero a veces las aceptamos, a veces las ocultamos o a veces las queremos ignorar. Y cada uno de nosotros deberíamos vivir una vida agradable para Dios. Y si nosotros hiciéramos un sondeo, todo el mundo vive bien. Tiene angustias, tiene necesidades, pero vive bien. Porque el mundo dice que para tener días buenos, tu objetivo es ser famoso. Entonces todo el mundo busca ser famoso. Y para tener días buenos, el mundo dice que debes tener fortuna. Entonces todo el mundo está peleando por riquezas. Y entonces el mundo nos dice que debes tener una buena casa. Entonces todo el mundo sueña con tener una casa lujosa, una mansión, viajar por el mundo, y que tú lo debes hacer a cualquier costo. Que no importa la conducta que tengas, mientras lo consigues, no vas a sufrir. No importa lo que tengas que hacer, no importa lo que te cueste lograrlo. ¿Qué te dice el mundo? Hay que lograrlo. Entonces, esa mentalidad es la que se ha inculcado hoy en día en la gente, y por eso estamos teniendo la sociedad que tenemos. Por eso andamos muchas veces en mentiras y vivimos de apariencias y vivimos confiados de que estamos bien, aunque sabemos que no estamos bien. Por eso muchas veces las referencias que nos da la sociedad, podemos mirarlas en las redes sociales, en las noticias, personas que llegaron a tener fama, fortuna, viajes, casas, pero que muchas veces no se dieron cuenta que eso no llenó y prefirieron quitarse la vida. Y entonces hoy tenemos el suicidio como gran solución a muchas cosas. ¿Cuántos hablan de quitarse la vida porque están aburridos? Todo porque han tenido unos parámetros que no deberían ser en el caminar diario. Pero cuando nosotros vamos a la palabra nos enseña que donde nos debemos enfocar es en tu peregrinar. Tú estás de paso en esta vida. Algunos viven como si fueran a vivir eternamente aquí en esta tierra y pelean por 4 ladrillos, 2 puñados de arena. Y el día que se van, trasteo no hay. Muchas veces ni la familia va a acompañarlos en ese trasteo. ¿A cuántos deberían echarles las escrituras, las llaves de los carros, para que tengan por lo menos un descanso eterno? Porque se fueron tan angustiados y no supieron vivir. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos vivir en esta tierra. Porque vivimos como si no hubiera mañana. Pasamos de la pandemia y volvimos a las mismas carreras, a las mismas angustias, como si no tuviéramos tiempo, y las 24 horas del día no nos alcanza para el carrerón que llevamos. Miren,
Nuestra actitud debería ser una actitud diferente. La palabra nos dice que tú y yo debemos vivir en armonía. Una armonía en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo. Y nos habla de compartir las penas. Todos compartimos las alegrías, pero las penas son individuales. ¿Acaso la palabra no nos habla de que debemos practicar el amor y la compasión? Y muchas veces se nos olvida ser compasivos. Y hoy en día, y lo digo con mucho amor, todo el mundo habla de madurez. Porque es que yo soy maduro y tomo decisiones maduras, desconociendo que se cometen errores tan infantiles, que para algunas cosas somos tan adultos y para otros somos tan niños, que nos comportamos como niños, pero debemos responder como adultos. A veces decimos cosas que no deberíamos haber dicho. A veces actuamos como no deberíamos actuar. Y no nos damos cuenta que todos seguimos en el proceso de crecer. ¿Quiénes son los que tienen mayor problema? Los adolescentes. Ni son adultos ni son niños. Y yo no estoy hablando de una edad cronológica, estoy hablando de una edad mental. Y tenemos adolescentes de 50, adolescentes de 5, adolescentes de 100. Entonces cuando vamos a ver, adolecen de algo. Y hoy en día se quejan por todo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de madurez, debería mirarse con más detenimiento. El hecho de que tú estés alto, viejo, que se crea que ya ha vivido lo suficiente, pues debería demostrarlo en tus actitudes. Porque a veces las actitudes son infantiles. Entonces salimos a justificar todos los eventos que hacemos. Pero sí tenemos conciencia de que no está bien. Es que yo no quería hacerlo. Es que lo que hice yo sé que no está bien, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos conciencia o no? Eso significa que somos conscientes de lo que vamos haciendo, pero queremos justificar nuestras acciones. Por eso, tarde o temprano, a pesar de lo que evites, a pesar de lo doloroso que es crecer, tienes que crecer. Es muy triste tener en la casa viejos en edad comportándose como niños y creyéndose los más adultos que todos juntos. Miren, una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es a caminar con el Señor. Y podríamos ir a Hebreos capítulo 5, versículo 12, y caminar hasta el capítulo 6, versículo 2. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es muy triste que haya personas que llevan mucho asistiendo al templo, pero no asistiendo al Señor, y que todavía no pueden alimentarse de la palabra de Dios.
Es más, muchas veces somos de los que peleamos que para qué nos tienen que repetir las cosas. Muchas veces somos de los que en un momento dado salimos a pelear por las circunstancias de las cosas. ¿Cuántas veces has peleado tú porque crees tener la razón en tu actuar, creyéndote adulto y comportándote como un niño? Mira, todos y cada uno de nosotros deberíamos mirar realmente lo que la palabra nos dice. Y entonces podríamos ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida si andáramos todos en un mismo sentir? ¿Cómo serían nuestras casas de diferente si el sentir fuera el mismo? Los papás se preocupan por los hijos se preocupan por los papás. Y cuando los hijos se preocupan por los papás se preocupan por los hijos. Y no miremos entre hermanos, porque tienen no solo gustos diferentes, sino intereses diferentes. ¿Cuál es la frase que más se escucha? Es que no me entiendes. No es de entender, es de compartir. No es de entender, es de sentir. Miren, Pedro nos habla de un mismo sentir, una cualidad que nos dice de unidad de corazón. Si tu base es los principios de Dios, pues andarías en paz, a pesar de las demás diferencias. No que estaríamos caminando en una misma relación, no solo con el Señor, sino con nuestra familia. Muchas veces, como novios, como esposos, como amigos, como familia, cada uno anda por su lado. ¿Acaso no hablamos de incompatibilidad de caracteres? No es desde el carácter, muchas veces es desde el sentimiento. Si no sentimos, hoy en día nuestras casas parecen hoteles. Eso significa que no tenemos el mismo sentir, eso significa que ni siquiera nos sentimos en la misma familia. A mí me encanta escuchar a los jóvenes: yo debía haber nacido en otra familia. ¿Qué tal que uno tuviera la opción de escoger los hijos? ¿A cuántos habían devuelto? Todos salimos a pelear lo que no deberíamos pelear. En lugar de ser agradecidos, se nos olvida tanto el agradecimiento. Es que si tú supieras lo que pierdes si yo me fuera de la casa, es más lo que se gana que lo que se pierde. ¿Y cuántas veces tenemos que agachar la cabeza para reconocer que nuestras palabras van a una velocidad más grande? ¿Y sabes qué? Si tu familia no te aguanta, ¿quién te va a aguantar? Y a veces no nos damos cuenta de ello. Y no nos vayamos tan cerquita, porque a veces también los papás: ¡uy! Me tiene harto. Y el día que no está el muchacho: ¡ay! ¿Para qué se fue? ¿Dónde estará? ¿Será que mi muchachito sí está comiendo? ¿No lo mandó a comer afuera? Y eso por no decir más allá. Miren, ¿cómo sería nuestra vida si fuéramos de un mismo sentir?
¿Cómo sería nuestra vida si en lugar de tanta división y tanta religiosidad, de tanta división, llegáramos a demostrarnos realmente eso que en el fondo hay? No es que los papás no quieran a los hijos, no es que los hijos no quieran a los papás, no es que los hermanos no se quieran, es que a veces queremos que sean diferentes. A veces queremos tener fotocopias. A veces es tan triste en el sentir que ni siquiera compartimos los sentimientos. Y yo no estoy hablando de emociones, porque de emociones sí las compartimos. Y sácame la piedra. A ver, sácame la piedra. Yo lo respondo. ¿Sí? Las emociones sí las compartimos. ¿Cuántas veces extrañamos los que se fueron? Lo más triste es un velorio, porque siempre hay uno que dice que no tuvo tiempo de decir lo que tenía que decir, pero sí tuvo toda una vida para pelear lo que no debiera pelear. Pero también nos habla de ser compasivos, pero a veces no entendemos el ser compasivos, y el ser compasivos es tener un interés mutuo. Uy, es que mi mamá es más metida. No, es que tiene interés en lo tuyo. Uy, es que mi hijo me tiene hasta aquí. No, es que a veces se preocupa por lo que tú sientes. ¿Cómo sería de diferente en nuestras casas? No serían campos de batalla. Miren, a veces pregunten cómo era antes. Y no estoy hablando que todo tiempo fue mejor, no, es que hemos perdido las cosas más valiosas. Una reunión a comer era lo más agradable, se compartía. Hoy en día se discute y se lleva a la mesa temas que ni siquiera se deberían llevar y terminan peleando. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si yo estoy en el mismo sentir con el que está al lado, yo no voy a competir. Yo no tengo por qué competir con mi hermano si mi papá o mi mamá lo quieren. Somos hermanos. Ser hijo único no es lo mejor, pero ¿con quién compite el hijo único? Con nadie. ¿Con quién pelea? Que es que mi mamá quiere más a usted, no hay nadie más a quien quiere, pues entonces el 100%. Pero donde son más que uno y andan peleando, donde son 3 y no se dan cuenta que es el 33 por 33 por 33, y los 3 peleando por el mismo puesto, y puesto no hay sino uno. ¿Y qué dice la mamá? Yo los quiero a todos iguales. ¿Y qué contestan los muchachos? Sí, pero usted prefiere volar, a soltar, no a perencejo. ¿Cómo sería diferente si todos remaran para el mismo lado? Todos hablamos de prosperidad y no hemos aprendido en el Señor. ¿Se imaginan en una familia todos remando para el mismo lado? ¿Cómo serían de prósperos? ¿Cuándo han visto un judío varado? ¿Por qué? Porque todos reman para el mismo lado y nosotros no hemos aprendido. Bien hecho. Yo sabía que la vida no se queda con nada. No es alegrarse uno por el mal ajeno. Al contrario, es tener el interés en lo que le está doliendo. Pero ni el uno se tiene que aprovechar de la situación porque ahora les duele, ahora todos están sufriendo. Bien hechos. No. Esa no es la actitud. Y Pedro no se queda ahí, él va más allá y él dice, oiga, tengamos ¿qué? Fraternidad, habla de fraternalmente.
Y está teniendo en mente ¿qué? El cariño afectuoso. Sí, yo a veces con mi hermano, con mi papá, con mi mamá tenemos diferencias. ¿Y dónde está ese cariño? ¿Dónde está ese valorar? ¿Dónde está el pensar que esa vieja metida es la que madruga para que yo desayune? ¿Y cuántas veces tiene que madrugar a hacer un almuerzo para que el niño no se vaya sin llevar su almuerzo? A veces no valoramos los esfuerzos. Miren, a veces nosotros no miramos más allá. A veces creemos que todo lo que nos están diciendo es por criticar, y muchas veces no nos están criticando. Y ahí tenemos la familia, los amigos, los que son amigos. A veces nos están diciendo las cosas por nuestro bien, pero a veces no somos conscientes de lo que tenemos. A veces tenemos una conciencia egoísta, porque a eso nos han acostumbrado. ¿Y qué nos dice Pedro? Que seamos amigables. ¿Y qué es ser amigables? Es una actitud interior en vez de una apariencia externa. ¿Qué tan amigable eres tú? ¿Qué tan amigable eres con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos, con tu compañero o compañera de infortunios? Porque siempre tenemos un parche que es el que nos ayuda en todo. ¿Qué tan amigables somos? ¿Qué tanto mostramos amor, respeto? Esa palabra tan en desuso que está. Hablamos del respeto, pero no sabemos respetar. Exigimos respeto, pero no respetamos. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Todos queremos que nos traten bien, pero no miramos cómo tratamos. Todos exigimos de lo que no damos. Ser amigable, amable, ser cortés implica una humildad de espíritu. Es que mi espíritu es indomable. Yo soy rebelde por naturaleza. No, usted es un rebelde sin causa, que es diferente. Pelea por lo que no debe pelear y cree que está haciendo mucho y no se da cuenta lo que está perdiendo. Y a veces, y lo digo con todo amor, se está perdiendo de las neuronas en adelante. Cada mal genio, ¿cuántas neuronas va quemando? Y más adelante va a decir, uy, se me están olvidando las cosas. Claro, ya gastó más neuronas de las que tenía que gastar. Y no nos damos cuenta cómo vamos desperdiciando nuestro caminar. ¿Cómo sería de diferente si estuviéramos unidos en el mismo propósito, en el mismo objetivo? Si hay algo por lo que Jesús oró, fue por la unidad. Evaluemos qué tan unidos estamos hoy. Evaluemos a quién estamos unidos y por qué estamos unidos. A veces nos unimos en los intereses, pero no nos unimos en los propósitos. Miren, ¿qué hizo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Siempre trató de mantener la unidad. Si ustedes leen, ¿dónde encuentran que Cristo juzgó a Judas? ¿Dónde encuentran que Cristo apartó a Judas? Ustedes han encontrado que Cristo le dijo, mire Judas, voy a compartir la cena, usted hágase un ladito porque usted no tiene derecho. No. Él mantuvo la unidad y a todos les dio amor, independientemente de lo que recibió. Debería servirnos de ejemplo.
Fue tanto que hasta en la cruz, con todo lo que estaba sufriendo, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. ¿Cuántas madres han tenido que orar por sus hijos? Porque cascanueces no saben lo que están haciendo. Porque saben lo que están viviendo en el momento, pero no saben las consecuencias que puede acarrear esas cosas. Y muchas veces no andamos en unidad. Y si nosotros miramos en la palabra del Señor, una iglesia que demostró unidad fue la iglesia de Jerusalén. Dice que todos andaban en unidad, compartiendo que la palabra, pero también compartían que los alimentos, todo lo compartían. En nuestra casa deberíamos aprender a compartir, porque todos tenemos derechos. Sí, es cierto, muchas veces se pelea porque no pedimos venir, pero si ya vino fue para algo, sirva para algo, al menos para ser agradecido. Y podríamos llegar a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9, y mire que lo que nos enseña la palabra: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y a veces no entendemos ese versículo. Y ese versículo es la base del perdón. ¿Ustedes sabían eso, que esa es la base del perdón? Cuando tú devuelves mal por mal, te estás poniendo al mismo nivel de la persona. Cuando tú devuelves maldición, ¿qué estás haciendo? Maldiciéndote, porque tú eres la fuente de donde está saliendo la maldición. Y la palabra nos enseña que todo se devuelve. Tú maldices, ¿y qué está saliendo de tu boca? ¿Maldición para quién? Para ti. Por eso muchas veces no nos damos cuenta que en lugar de pensar en venganza, deberíamos estar pensando en quitarnos esas ideas. Sí, a veces es duro. Y a veces no nos sale de nuestro corazón decirle que Dios te bendiga. A veces uno lo dice, pero que Dios te bendiga. Debería salirnos desde nuestro corazón bendecir a una persona así. ¿Y sabes por qué? Porque lo que está demostrando en su corazón es una amargura terrible, que necesita tanto de Dios y necesita tanto de nosotros. Siempre hemos escuchado decir que la mamá tiene que darle más amor a su hijo cascanueces, que es el que más quiere. ¿Y sabe por qué? Porque es el que más amor necesita. Siempre hay uno que le saca canas. ¿Y sabes por qué? Porque es el más vacío de todos. Y es cierto, no todos los hijos son iguales, hay unos más vacíos que otros. ¿Todo por qué? Por la terquedad. Por eso, como cristianos, en vez de responder mal, deberíamos actuar con amor, con gracia, con el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es que nadie esté mal. El propósito de Dios es que todos estemos bien y bendecidos. Y entonces eso es diferente. Y entonces empezamos a bendecir a unos y a otros, y nosotros seremos bendecidos. Porque cuando tú bendices al prójimo, el Señor te bendice a ti. ¿Sí ve que no hemos entendido la oración? Si nosotros oramos por nuestros enemigos, así sean de la familia, pues nosotros vamos a ser bendecidos, porque Dios nos va a dar bendición. Miren, Jesús durante su ministerio terrenal manifestó esa actitud del perdón. No importaba quién fuera, lo perdonó.
Y perdonó a los que no merecían. Él no fue y dijo, ven, a ver si este se merece. Reivindicó a la mujer adúltera y no le dijo, tú que eres adúltera, te voy a perdonar. No, jamás. Nosotros somos los que condicionamos. Él nunca condicionó. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 3:10? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios que hablen engaño. Miren, siempre la lengua va más rápida que el pensamiento. Por eso siempre uno termina diciendo que dijo lo que no quería decir. Eso no era lo que quería decir, pero ya lo dijo. Si nosotros nos mordiéramos la lengua cada que nos equivocamos, seríamos mudos. ¿Ustedes sí sabían? Imagínense, cada error perdiendo un pedacito de lengua, ya no tendríamos lengua. Y el mundo viviría en paz. Porque si usted no sabe refrenar la lengua y ya no tiene lengua, andaría más tranquilo. No se amargaría la vida. ¿Qué dice la palabra? Que el que es capaz de refrenar la lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque tú con la lengua demuestras que tienes en tu corazón. ¿Y saben qué es lo más triste? Que con esa misma lengua que habla de amor, habla de maldición. Y a veces el rosario sale completo, porque eso sí se lo saben. A mí me encanta. Muchas veces se le dice, ore. Yo no sé orar. Diga groserías. Se sabe el diccionario completo. Sabemos más maldecir que bendecir. Por eso todos tenemos conciencia. Lo que no sabemos es qué clase de conciencia tenemos. Todos podemos disfrutar la vida. Todos podríamos vivir mejor. Todos podríamos vivir sabroso. No como nos dijeron que íbamos a vivir, sino como deberíamos vivir conforme a la palabra. Muchos se alejan de Dios, pero también se alejan de vivir felices con la familia que tenemos. La pandemia nos demostró que a cualquier momento nos podemos quedar sin familia. Porque más humilde sería que la familia viera que se pueden quedar sin uno. ¡Qué humildad! No. A cualquier momento, cualquiera se puede ir. ¿Cuántos en medio de la pandemia tenían problemas porque quedaron peleando con sus familiares? Porque es que no me pude reconciliar. ¿Para qué cargos de conciencia si tú puedes vivir bien? ¿Para qué cargos de conciencia si tú podrías vivir feliz? ¿Para qué cargos de conciencia si tu caminar podría ser diferente? No podemos decir que somos inconscientes. Aquí yo no he venido a hablar de cosas teológicas, no. Te he hablado del caminar diario, de tu caminar diario que podría ser mejor, de tu caminar diario que podría ser diferente, de una familia en paz y en unidad, en lugar de las guerras que vemos. El problema no es que estén en guerra en Ucrania, el problema es que tú puedes estar armando la guerra en tu casa. ¿Cómo sería de diferente si tuviéramos una conciencia diferente para vivir nuestra vida aquí en la tierra? Nadie te trajo para que tú te amargaras. Eres tú el que te amargas tu existir. Por eso, el día de mañana, no vayas a llorar cuando ya es tarde, si no quieres vivir una vida diferente. Los cargos de conciencia son muy grandes, pero todos podemos evitar los cargos de conciencia. Si yo digo las cosas a tiempo, ¿cómo serían de diferente? Pero si tengo la actitud para decirlas, ¿cómo se viviría de diferente? Porque muchas veces el problema no es lo que se dice, sino cómo se dice. Por eso, ahí donde estás, yo te podría decir que la madurez
no la da la antigüedad en el conocimiento, no la da en la asistencia o no asistencia. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos y determinar qué tan maduro somos en nuestras decisiones. Pero también te invitaría a que evaluaras qué conciencia estás teniendo con respecto a tu vida, a tu familia y a la palabra del Señor. El problema no es de convertir, el problema es de vivir. Yo aquí no te estoy llamando a que te conviertas ni a nada ni a nadie. Yo te estoy llamando a que te examines. No porque no sepas lo que tú eres, sino para que sepas cómo estás viviendo. Que en lugar de amargarte la vida, de llenarte de tristeza, podrías andar diferente. Que el día de mañana todos pueden pelear contigo, pero tú no vas a pelear con nadie, porque tú estás en una sintonía diferente. Hoy te invito a que te sintonices con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a ser tu manual de vida. Te va a llevar a vivir sabroso y diferente. Te va a llevar a vivir feliz en un caminar en el mundo, no con el mundo, sino a caminar siendo testimonio para tu vida, tu familia y tu caminar en todo el tiempo que estemos aquí. Yo no sé cuánto vamos a durar, no somos eternos, pero lo que sí puedes saber es que tú puedes ser una persona diferente. Tú puedes salir de aquí con la convicción y el caminar de ser una nueva versión, o puedes seguir siendo el mismo viejo y anticuado de siempre, creyéndose ser muy maduro, pero caminando como infantil. Cada uno de nosotros podemos reconocer lo que somos, pero cada uno de nosotros podemos reconocer que podemos ser diferentes. Papito Dios, hoy vinimos a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Señor Padre amado, que con respecto en la palabra, Señor, podemos mucho, pero mucho que aprender. Papito Dios, todos somos conscientes, Señor, de los errores que cometemos, pero muchas veces no somos conscientes, Señor, del daño que hacemos. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor Padre amado, venir a ti, Padre misericordioso, a pedirte, Señor, como dice tu palabra, sabiduría, porque en la sabiduría, Señor Padre misericordioso, hay un nuevo caminar. Papito Dios, es en tu sabiduría, no en nuestra sabiduría. Por eso, Padre bueno, hoy, Padre misericordioso, necesitamos de ti, Padre bondadoso, aunque nos creemos sobrados, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para tener un caminar diferente, Padre misericordioso. Papito Dios, ser menos como el mundo, Señor Padre misericordioso, y mirarte más a ti, Padre amado. Padre bueno, que no seas un bombero, Señor, para nuestros momentos de urgencia, sino que seas a quien podemos tomar en nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén.